Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, gracias, Dios les bendiga. Bendiciones para todos. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Gócese, regale una sonrisa, regale un saludo al prójimo, un abrazo, una señal de comunión y de fraternidad. Estamos en la casa de Dios y queremos que usted hoy aprenda de la palabra de Dios. Amén. Bien, el tema de esta mañana es: acércate a Dios para que te conozca. A ver si lo podemos repetir. El tema de esta mañana es: acércate a Dios para que te conozca. Miren, pareciera que esto es demasiado obvio, pero quiero, sin menguar la palabra de Dios, sin diluir ningún texto de la Biblia, solamente para ponernos en perspectiva, que es muy probable que mucha gente conozca a Dios y conozca bien a Dios. Pero la Biblia dice que en aquel día, cuando el Señor tenga que llamar a los suyos, algunos le van a decir: en tu nombre echamos ¿qué? Fuera demonios. En tu nombre yo profeticé. En tu nombre yo di una palabra que leí. En tu nombre yo estuve conectado contigo, Señor. En tu nombre. Y la respuesta del Señor es la base de la enseñanza de esta mañana. El Señor contesta: apártense de mí. ¿Qué? Qué interesante. Qué interesante. Muchas de las veces que he viajado y porque ya no el año pasado y el antepasado ya no sucedió. El hermano Pablo Cibulca, un misionero de los Estados Unidos que conoce a mi padre y a mi madre, siempre iba por mí al aeropuerto. Él me escribía un correo electrónico y me decía: cuando tú vengas, quiero que me escribas para saber en qué vuelo vienes, porque yo quiero ir por ti al aeropuerto. Un hermano de más de 80 años. Y yo sentía carga en mi corazón de que, pudiéndome ir en un taxi o poder ir en otra manera, él siempre, y él estaba siempre con un letrerito ahí esperándome en el aeropuerto. Es algo que yo valoro, y digo que ya no, porque ya se jubiló, ya no está, ya se fue a casa a pasar sus últimos años, dice él, ya en el retiro. Pero me acuerdo que un día llego al aeropuerto, lo saludo y me dice: ahora nos vamos a esperar, porque hay dos hermanos que vamos a esperar aquí en el aeropuerto. Y pues vamos a esperar. No me iba a poner delicado, no llevaba prisa yo, y ahí estamos platicando del viaje, de esto. De repente él se para y dice: ya llegaron, ya los vi, vente. Y yo con mis maletas, vamos y nos ponemos ahí. Y él saluda a dos personas, le da un abrazo, y lo único que me dice es: ellos no hablan español. Y un hermano viene de la India. Dije: no hablan español y viene de la India, estoy frito, y no va a poder hablar nada. Y me dice: te presento al hermano Ramesh. Y el hermano Ramesh me saludó. Yo no sabía si hacerle honores, si en indio o cómo, pero yo lo saludé. Y resulta que venimos en el carro, llegamos, y yo no me fijé que a la hora que llegamos al seminario había gente que observaba con nuestra llegada. Llegamos. Eso fue un domingo. Cuando es el domingo por la noche, tenemos una cena con todos los compañeros y los maestros del seminario, y llega Ramesh. Y Ramesh llega un poco tímido porque no conoce a nadie, porque no habla español, porque habla poco inglés. Y ahí está el hermano con nosotros. Pero me dice un hermano: ya te vi que llegaste con Ramesh. Pues sí. ¿No te tomaste foto con el hermano? Pues no. ¿Viajaron en el mismo vuelo? No. Él llegó por su cuenta, yo llegué por la mía. Antes hablas de que llegaste con el hermano Ramesh. El hermano Ramesh es un hombre que ha escrito muchos libros, que ha viajado por todo el mundo, y que mis compañeros querían tomarse una foto con Ramesh. Yo lo tuve en el asiento ahí de la camioneta junto a mí.
Y el hermano nomás pelaba el diente, como decimos aquí en México. Y yo también. Después me puse yo a investigar quién era el hermano, dónde había estado, para poder platicar con él, porque íbamos a convivir toda la semana con él ahí. Conforme pasaron los días, empezamos a platicar. El último día que platicamos, yo le dije, ¿me puedo tomar una foto con usted? Sí, y conservo una foto con Ramesh, mi hermano de la India. Pero si usted ahorita le dice a él, a Ramesh de Nelson Osorio, ¿usted cree que se va a acordar de mí? No. Para él fui un estudiante más, una persona más, que se tomó una foto con él, que seguramente mucha gente se toma fotos con él y no. ¿Qué necesitaría pasar para que él se acordara de mí? Conocernos. ¿Y cómo nos podríamos conocer? Hablando yo con él, hablando él conmigo y platicando. Porque si no platicamos, puede ser que jamás él se vuelva a acordar de mí, hasta que algún día yo lo vuelva a ver y le diga, mire, aquí está una foto, y aunque yo le enseñe una foto, no se va a acordar de mí. Voy a ser un desconocido. Mi pregunta es para usted en esta mañana es, ¿usted ya conoce a Dios? Amén. Pregunto, ¿Dios lo conoce a usted? Libro a los Hebreos, capítulo 4. Y voy a pedirle que busquen su Biblia, porque no podemos nosotros dejar pasar lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que invite usted a su hermano que está a su derecha, a su izquierda, adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Saque su Biblia, póngase listo. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 14 y versículo 16. Hebreos 4, versículo 14 y versículo 16. Bien, los que pueden ponerse de pie lo pueden hacer, los que no, no hay problema. Y si usted puede leer la pantalla también, pero usted lea su Biblia. ¿Qué dice? 14. Por tanto, Jesús, el Hijo de Dios. 16. Acerquémonos pues al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puede sentarse. Muy bien. Dice el versículo 14, por tanto, tenemos que poner atención en algo. Es una advertencia, es una señal que hay que observar. Teniendo un gran, ¿qué? Sumo sacerdote. Ok. Los cristianos tenemos un sumo sacerdote. Todos los sacerdotes entraban al tabernáculo. Todos. Porque eran parte de su función y eran hombres consagrados. Todos los sacerdotes llegaban al tabernáculo y la gente sabía que ellos tenían entrada libre. Pero había uno que entraba una vez al año. ¿Y a dónde entraba? Ese entraba en una parte especial en el tabernáculo. ¿Se acuerda usted? Al lugar santísimo. Y dicho sea de paso, hermanos, siempre que venimos a la casa de Dios, consideremos, ahorita lo voy a ver más adelante, consideremos que cuando nos acercamos al lugar de reunión es un lugar santo. Usted tenga cuidado cuando viene a la casa de Dios, de no estar jugando, de no estarse divirtiendo en el celular, de no estar viendo las redes, de no estar sacando cuentas de la tanda, de la Jafra, del Avon. Usted entra a un lugar ¿qué? Santo. Y también tenga usted cuidado, y no lo estoy diciendo porque sea algo mágico ni algo místico, pero usted tenga cuidado también cuando sus hijos corren por acá y se quieren subir. Este es un lugar especial, es el altar que representa un lugar especial de adoración para Dios. Amén.
Es una enseñanza que lo digo y lo quiero decir con mucho respeto. Aunque no haya servicio, cuando usted entre a este lugar, no entre como que si llegó a la sala de su casa y se va a ver la televisión. Cuando usted venga aquí, trate de no introducir alimentos, trate de no introducir chicles, bueno, ya le dije algo que usted puede imaginar. Estamos en un lugar santo, pero había un lugar santísimo, y esa palabra santísimo habla de un lugar más exclusivo. No para gente pudiente ni para gente VIP, no. Para una persona que una vez al año tenía el permiso de Dios de entrar, y ese era el sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre se preparaba para entrar a ese lugar santísimo, porque corría el riesgo de morir. Corría el riesgo de morir si no obedecía todas las indicaciones que había que seguir para poder entrar al lugar santísimo. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús fue crucificado, ese lugar santísimo que era cubierto con un velo, ¿qué pasó? Se rasgó, se abrió. Quiere decir que el pueblo tenía al sumo sacerdote como un intermediario, como un puente, para que el sacerdote entrara al lugar santísimo, el sumo sacerdote entrara y pudiera tener un tiempo con Dios, y Dios revelaba su voluntad, y el sacerdote salía y daba la palabra de Dios que recibía. Quiere decir que cuando el velo se rompe, la señal es que ya nadie va a poder entrar y salir de una manera especial como lo hacía el sumo sacerdote. Ahora tenemos a un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso siempre nuestras oraciones al Padre deben ser por medio de ¿quién? De Jesucristo, porque nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Jesucristo es el sumo sacerdote, es el puente que usted tiene. Es el camino que usted tiene para llegar delante de la presencia de Dios. Y mire qué puente tan especial, Jesús. Ahora imagínese lo importante que debe de sentirse el creyente hablando del lugar que Dios nos da entrada, a un lugar que no teníamos privilegio de entrar. Pero por Jesucristo, siendo nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la palabra de Dios, por Él tenemos entrada. Y la entrada, hermanos, es sin condiciones, porque la sangre de Jesucristo nos hace hijos. Y como hijos, por medio de Jesucristo, nos presenta delante de ¿qué? Del Padre. Y si alguno tuviere pecado, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, ese sumo sacerdote que murió en la cruz, Él dice que es capaz de limpiarnos ¿qué? Todo pecado, para presentarnos delante de Dios sin mancha. Quiere decir, hermanos, que cualquier cosa antes de entrar a la presencia de Dios, Jesús nos ve y dice: no, tienes que lavarte, no te puedo presentar delante de Dios así. No, yo así me meto, no puedo. Ahora imagínense, en diciembre tuvimos una boda, ¿verdad? Imagínense que en la boda llega la novia toda mugrosa, con el vestido todo traspaleado, los dos telarañas en la cabeza. Va a decir el novio: pues ve, báñate, no siquiera, pues, ya. Ahora imagínense cómo el ser humano, el Hijo de Dios, se va a presentar delante de Dios, en la misma presencia de Dios. Lo tiene que hacer porque es mandato de Dios. Pero Jesucristo es el filtro. Jesucristo es el que dice: no te puedo dar entrada a la presencia de Dios porque no hay en ti santidad, porque no hay en ti un buen corazón, porque no hay en ti limpieza. Y usted dice: pero yo tengo necesidad de entrar al Padre. ¿Y qué dice Jesucristo? Bueno, confiesa tu pecado, te limpio, y una vez que yo te limpie, ¿qué? ¿Puedo entrar a la presencia de Dios? Vean lo que dice el versículo 16.
Si ya tenemos el puente, si ya está Jesús ahí, dice el versículo 16, leyendo todos, acerquémonos pues. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente, el Hijo de Dios? Acercarse ¿qué? Confiadamente. Si hay algo que tú no cumples el requisito, Jesús, el puente, el intermediario, el camino, Jesús te va a preparar para que tú puedas entrar al trono de ¿qué? De la gracia. Porque Él es el único que puede restaurarnos, limpiarnos, sanar nuestras heridas, darnos a nosotros un espíritu para que delante del Señor, delante del gran Padre, podamos entrar delante de su trono y presentarnos. Por eso el versículo 16 dice: si tenemos un sumo sacerdote y sabemos que Él está delante del trono de Dios y Él es el intermediario para nosotros, acerquémonos ¿qué? Confiadamente. Es un error, hermanos, cuando usted y yo cometemos pecado, o estamos en pecado, o está practicando usted el pecado y se enfría usted delante del Señor. Es un error que usted evite venir a la casa de Dios. Tiene que acercarse ¿qué? Confiadamente. Porque el Señor lo puede restaurar, el Señor lo puede perdonar, el Señor lo puede cambiar, el Señor lo puede hacer de nuevo. Por eso usted y yo tenemos entrada a la presencia de Dios de manera confiada, porque sabemos que nuestra oración de perdón delante de Dios es suficiente para que Jesús nos abra la puerta y dice: entra delante de la presencia de Dios. Ahora, la pregunta mía en esta mañana fue para ustedes: ¿te conoce Dios a ti? Acercarnos confiadamente implica que tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿me qué? Me conocen. Conozco yo a Dios y Dios ¿me qué? Me conoce. Acercarnos confiadamente implica hacer algo, hermanos. Y estas son las tres cosas que vamos a hacer. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo rápidamente. Éxodo. Capítulo 3. Hay un hombre en la Biblia que usted ya conoce, llamado Moisés, pastor de ovejas. Versículo 1. Tiene un suegro. ¿Cómo se llama el suegro? Jetro. ¿Quién era Jetro? Sacerdote de Madián. Y Moisés va pastando las ovejas a través del desierto hasta llegar ¿a dónde? A Horeb. ¿Qué representa Horeb? El monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Ahora, note usted, Moisés está pastoreando las ovejas. Jetro es el suegro de Moisés y también sabe de que Moisés está pastoreando ovejas. Y resulta que en medio de la montaña llamada Horeb le aparece un ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una ¿qué? De una zarza. Esto lo saben los niños. Los niños les enseñamos mucho y hasta pintan mucho en la clase de parvulitos, los niños, la zarza y Moisés ahí. Ahora, quiero que usted ponga atención en esto. Si estamos viendo que el ángel le aparece a Moisés y Moisés está pastoreando ovejas, Moisés no está preparado para tener un encuentro con el ángel de Jehová, ¿o sí? No, él no está preparado. Él no tiene conocimiento de lo que va a suceder. Usted ya conoce la historia, él no. Él está esperando encontrar buenos pastos. De repente el ángel le aparece en una zarza y él mira que la zarza arde, pero no se quema. Así dice el versículo. Ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés, atraído por la escena, dice: iré a ver esta grande visión, a ver por qué la zarza no se quema. Bien, ahora ahí quiero comenzar. Voy a hacer una analogía, una comparación, algo que es común de la vida cristiana. Normalmente
el cristiano, hermanos, refleja el carácter de Dios. La zarza misma está representando la misma presencia de Dios. ¿Se acuerdan que les hablé del gozo anteriormente? ¿Se acuerdan que les dije que el cristiano debe de reflejar en su vida? No por andar con una cara sonriente, ni por traer un rostro con unos dientes sonrientes, es que va a reflejar usted el gozo del Señor. Porque dijimos que el gozo del Señor es fruto del Espíritu. Lo que sí es cierto es que la gente va a mirar a nosotros el fruto de ¿quién? El fruto del Espíritu. La gente lo va a ver. Y es cuando la gente va a entender que no es usted, sino que es el fruto de ¿quién? Del Espíritu. Ahora, si entendemos eso, podemos comprender que la gente mira en nosotros algo que es Dios en nosotros. Y entonces la gente tiene curiosidad de ver qué es lo que tú haces, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú adoras, y tiene curiosidad de verte, porque es que tú dices que estás pasando problemas, pero estás trabajando contento. ¿Por qué dices que se te acaba de morir un familiar, pero no te ven deprimido, no te ven llorando, no te ven mal, te ven fortalecido? Entonces la gente empieza a ver y tiene curiosidad. Lo que Moisés tiene es curiosidad. Él no sabe que es el ángel de Jehová, pero lo que él tiene es curiosidad de ver lo que está pasando en la zarza. Algo le llama la atención y eso le hace ir y acercarse. Y muchos de tus parientes y muchos de tus amigos y mucho de la gente que está a nuestro alrededor va a tener curiosidad de acercarse a Dios porque te mira a ti. Y no estoy hablando de que se va a convertir, solamente va a tener curiosidad de ¿qué? De ver. Porque si tú le dices a la persona, mira, ahí en la iglesia pueden orar por ti para que te sanen, ¿qué hace la persona? Viene. ¿Por qué? Y usted le va a decir, a mí Dios me sanó, a mí Dios. Si usted trae una persona que ha perdido el trabajo y usted le platica, cuando yo perdí el trabajo, oramos en la iglesia y encontré trabajo, usted le invita a la iglesia, ¿qué hace la gente? Viene. Y eso es algo normal. Ese es acercarse porque él o ella ve algo que no puede explicar y quiere descubrirlo por sí mismo. Moisés ve que la zarza no se quema. El problema viene en el versículo 4. Dice el versículo 4: viendo Jehová que ¿qué? Ok, ahora Dios tiene el control de todo. Dios está mirando a Moisés. Lo llama en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Ahora, ahí ya cambian las cosas. Nadie en medio de una lumbre puede salir una palabra que diga tu nombre. Ahí ya hay algo diferente. Pregunto, ¿Moisés conocía a Dios? ¿Seguros? Moisés tenía conocimiento, venía de un pueblo. Y en el pueblo suyo, la costumbre es que ellos memorizaban todos los acontecimientos del pasado. Por ejemplo, de quiénes eran hijos. Ellos sabían de quién eran hijos. Ellos sabían, por ejemplo, de José, lo que Dios había hecho con José en la tierra de Egipto. Ellos lo sabían. Ellos sabían de Noé y del arca y cómo Dios había librado a Noé y su familia. Ellos conocían de Abraham. Ellos conocían. Por eso ellos decían, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Ellos era siempre algo que ellos les daba identidad y sabían cómo Dios había tratado con ellos. Hablo de Noé, hablo de Abraham, hablo de José. Todo esto ellos lo sabían. Moisés conocía a Dios de oídas. Moisés había oído de Dios. Cuando le dicen Moisés, Moisés, él lo único que dice es que heme aquí. Él no tiene todavía un conocimiento de a lo que se está enfrentando. Sin embargo, el versículo 5 dice, no te acerques.
Qué curioso. Qué curioso. Porque Dios está llamando a Moisés. Pero le dice, no. Hermana, venga. Pero no se vaya a acercar mucho. No, está diciendo que vaya, que no me acerque. Ahí de lejecitos le voy a dar la consulta, ¿verdad? A ver, hermana, ¿tiene una consulta conmigo? Sí, ahí de lejecitos. Hágase para allá. Moisés está esperando que la voz que le está hablando le diga, ven, acércate. Pero la voz que le está hablando le dice, no te acerques. Hay una situación a la prohibición. Le dice el versículo 5, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y se presenta a Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces aquí viene lo primero. La carta a los hebreos nos dice, acerquémonos a Dios, ¿qué? Confiadamente. Pero hay una restricción para acercarnos a Dios. Si tú sabes que Dios es santo y te vas a acercar a Dios, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando. Para podernos acercar a Dios, hermanos, confiadamente, lo primero que el cristiano tiene que hacer, no puede haber una persona que venga ante la presencia de Dios sin entender que va a venir a una conexión, a una relación con Dios, donde Dios es santo, 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 y nosotros no lo somos. Ninguno que se jacte de ser hijo de Dios y que tiene comunión con el Padre no puede decir, ahorita hablo con el Señor, Señor, tú que estás en el... Así no puede ser. No es esa la confianza que el Señor dice en Hebreos. La confianza es que tú sabes que en el momento que tienes comunión con Dios, Dios no negocia su santidad. Aunque sea Él el que te está llamando, Él te va a pedir santidad. Y la santidad es, ¿qué tienes tú que te estorba para poder estar delante de Dios? Un Dios santo. Amén. Eso es lo que muchas veces no hacemos. Eso es lo que muchas veces no consideramos. Creemos ir al rostro de Dios sin santidad. ¿Podrá ser así? ¿Y por qué lo hacemos? Dios no negocia su relación con nosotros. En el momento que tú has estado un día, 2 días, 3 días, hablando tú con Dios, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero no ha habido santidad en ti, Dios no te ha escuchado. Y cuando tú dices, Señor, pero yo tengo 1 año yendo a la iglesia, y el Señor dice, yo no te conozco. Ay, Señor, pero es imposible que tú no sepas quién soy yo. Y el Señor dice, no, porque no has quitado de ti lo que le estorba a Dios para mirarte. Porque si tú no tienes santidad, ¿quién dice que puedes entrar? Pues es que Jesús me pasa, pero Jesús no te va a pasar al trono del Señor si no hay santidad en mí y en ti. Él no lo va a hacer. Porque Él sabe que el Padre es ¿qué? Santo. Y Él es el filtro. Él dice, yo soy. ¿Se acuerdan cuando el COVID? Como muchas veces tuvimos que pasar por filtros donde salía aire que era algo que te bañaba o te soplaba una especie de gel en spray
para poder entrar. Y parecía uno como las reses cuando la pasan ahí en el baño, ¿verdad? Ahí está uno formado y ya puede pasar. Cuando usted va confiadamente al trono de la gracia de Dios, es que esa confianza es que sabe usted que en la puerta de la entrada de la presencia está el Hijo, como el sumo sacerdote. Y antes de entrar al Padre, yo le digo al Hijo: purifícame, límpiame, perdóname, dame santidad para entrar y hablar con mi Padre. Y si en ti hay arrepentimiento, el perdón viene y puedes entrar confiadamente. Quita el calzado. El calzado no puede estar aquí. Señor, pero esas chanclas, está caliente el piso, la tierra. Las chanclas van por fuera. Vean el libro de Josué, capítulo 5. Versículo 2. Josué 5, versículo 2. En aquel tiempo, Jehová le dice a Josué: hazte cuchillos afilados. ¿Y qué? Y vuelve a circuncidar la segunda vez ¿a quién? A los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora, van a entrar a la tierra prometida, van a poseer la tierra prometida. La tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, es una tierra santa. ¿Quién la santificó? Dios. Dios escogió esa tierra para su pueblo y dijo: pueblo santo eres, te voy a llevar a una tierra santa. Por eso hasta hoy en día los israelitas se dicen vivir en la tierra santa. Bueno, ¿cuál era la condición para entrar? Dice Dios: híjole, Josué, se nos está pasando algo. Afílate cuchillos, circuncida a toda la gente. Otra vez. Y Josué obedece. Pero vean por qué los tiene que circuncidar. Versículo 4. Esta es la causa. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, ¿qué habían pasado con ellos? Habían muerto en el desierto por el camino. Pues todo el pueblo que había salido estaba ¿qué? Circuncidado. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, hablo de los hombres, ¿estos qué? Estos no estaban circuncidados, porque el pueblo anduvo ¿cuántos años? Por lo cual ellos tuvieron que circuncidar a toda la gente hasta que sanaron. Y vea conmigo, lea el versículo 9. Todos juntos, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Josué: por lo cual el nombre de aquel lugar fue el llamado. ¿Qué les quitó Dios al pueblo? El calzado. ¿Por qué? Porque no podían entrar sin circuncisión, no podrían entrar a la tierra santa. Entonces Dios les quita las sandalias. ¿Se da cuenta que acercarnos confiadamente delante del trono de Dios implica que nosotros tenemos que buscar la santidad? No podemos entrar así nada más. Continúo. Y los hijos de Israel, versículo 10, celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Bien. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio que un varón delante de él que tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Se repite la escena con Moisés? Sí. Moisés ve una zarza que está ardiendo, no se consume. Él ve que hay un ángel parado, pero no es un ángel mientras que nosotros lo tenemos aquí revelado. Él ve que es una persona de guerra,
con una espada ¿qué? Desenvainada. Y se acerca y se le queda viendo. ¿Eres de los de nosotros o eres contrario? Qué interesante. ¿Se ha encontrado usted con algún familiar así? Mira, saluda a tu tío. ¿Es mi tío? Sí. ¿Y cómo sabe usted que es mi tío? Ah, pues yo sé. Hijo de no sé quién, y le dan todas las, tío. Pero usted de primero no supo ni qué. Él, Josué, no sabe quién está. Él ve un hombre guerrero con su espada desenvainada y le dice: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Y le responde: no, mas como príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué? Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. Fíjense la reacción. Cuando le dice: no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, él entendió que estaba hablando con el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Él entendió, y en cuanto entendió, hermanos, seguramente se le doblaron las rodillas y se postró. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Pero se le olvidó algo. No se quitó las sandalias. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás. Ahora, lo estoy repitiendo, hermanos, porque muchos hacemos lo otro. En cuanto usted está delante de la presencia de Dios, ¿qué hace? Adora. Pero ¿qué dice el Señor? A ver, párate. Quítense las chanclas. Porque donde están parados, yo estoy. Y si yo estoy aquí, este lugar es santo. Por eso yo le hago una sugerencia, hermanos. No es una regla. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted entra a la casa de Dios, y si usted llegó temprano, y si usted pudo llegar antes de que usted comience a adorar, póngase a cuentas con Dios. Porque ya que terminó la adoración, ya que pasó el tiempo de la adoración, a lo mejor usted todavía trae las chanclas puestas. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios no recibe ofrenda de alguien sucio e inmundo. Todos ofrecieron, pero Dios no recibió la ofrenda. ¿Verdad que cambia nuestra perspectiva de acercarnos a Dios? Porque usted considera que este lugar es santo. Por eso aquí no hacemos fiestas aquí dentro, por eso aquí no permitimos que la gente ande corriendo, ni comiendo, o sea, este lugar, hermanos, es un lugar de adoración. Y desde que usted asume que este es un lugar de adoración, usted debe de tener respeto que Dios está aquí. Y lo primero que usted y yo entendemos es que para podernos acercar a Dios hay que buscar la santidad. Y usted dice: ¿pero cómo? Dios está aquí. Y el sumo sacerdote que nos da entrada a la presencia de Dios está aquí. Y él dice: acércate, ven, yo te puedo limpiar, pero tú tienes que entrar y decir: he pecado, he fallado, no estoy limpio, Señor, no puedo adorar, no puedo levantar manos, no puedo levantar voz, no puedo acompañar la música, estoy en pecado. Mi pecado está delante de mí y es ruido nada más. Por eso es muy fácil, hermanos, que la gente venga a las reuniones y esté en las reuniones y que las reuniones se pongan buenas, pero eso no significa que Dios esté allí en medio de esa adoración. Porque si usted no se quitó el calzado, porque si la circuncisión era requisito para que esta gente entrara a la tierra, ¿cómo cree usted que fácilmente va a entrar a la presencia de Dios sin haber buscado el perdón mediante el arrepentimiento de su pecado? Venir y acercarnos delante de Dios y postrarnos, hermanos, lo hace cualquiera. Y usted dice: pero yo creo en Dios con todo mi corazón. Santiago dice que los demonios creen. ¿Y qué?
Y a veces los cristianos creen y no tiemblan nada, hermanos. No, que al cabo el Señor si quiere. Tampoco le voy a estar rogando a Dios. Yo le voy a cantar. Y si Él no quiere, pues ya es problema de él. Hasta soberbios. Pues el Señor sabe que yo soy débil. Yo soy pecador. Así me conoció el Señor. No, usted se pone las chanclas bien puestas. Y el Señor te dice, quítate las chanclas. No, no, si tú quieres, Señor, así. Y el Señor dice, pues no quiero. Nada más que cuando digas tú que me conoces, tú a mí, sí, tú me conoces a mí. Pero cuando digan, y Dios te conoce a ti, yo voy a decir, yo a este no lo conozco. Quita lo que te estorba para acercarte a Dios. Acerquémonos a Dios correctamente para que Dios nos conozca y pueda decir, este hijo mío lo conozco porque usó de la sangre de mi hijo y hoy puedo ver a mi hijo reflejado en él. Y dice la palabra de Dios que cuando Josué hizo eso, entonces inmediatamente tomó la tierra de Jericó. Tomó la tierra de Jericó. Y esto habla del número 2. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos regresaron muy decepcionados? Muy decepcionados en su corazón. ¿Y cuál era su desilusión? Que Dios los mandó de 2 en 2. ¿Y qué les dijo? Les dijo, yo les doy toda la potestad para que ustedes vayan y ¿qué? Creo que ya se me fueron los hermanos hoy aquí de la iglesia. Ya nadie me contesta. No se preocupe, hermano. Ahorita arreglamos lo que esté desarreglado. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, vayan y les doy toda autoridad para que ustedes echen fuera ¿qué? Demonios, anuncien el reino de Dios en la tierra, sanen enfermos. Hombre, aquellos pechos de paloma. Ahorita, ¿quién dijo yo? Que el Señor los manda y aquellos se van. Y hermanos, así salimos muchas veces de aquí de la reunión. No, flotamos como si somos globos con helio, ¿verdad? Y a los 8 días nos dicen, ¿y cómo les fue a las? Ay, hermano, ay. No pude con un demonillo no pude, hermano. Y así fue que llegaron los discípulos. Le dijeron al Señor, Señor, mira, todo estaba bien, nada más que hubo un problema. Hubo unos demonios rebeldes, duros. Y ese es cuando usted dice, yo voy a traer al pastor porque este no pude. ¿Qué poder tenga el pastor que no pueda tener usted? El mismo Dios, ¿no? ¿O el pastor tiene otro Dios? ¿Qué palabra tenga usted que no pueda tener el pastor? ¿O qué palabra tenga el pastor que no pueda? La palabra de Dios es única. Y lo cantamos hace un momento. ¿Confío en qué? En tu palabra. Pero el ser humano se descalifica y dice, no, yo traigo al hermano porque no. Si usted no puede, es que usted es el que está mal. Y entonces, pastor, quiero que venga para que ore por mi suegra, pero por mí, porque también estoy fallo. No pude. Los discípulos vienen con el Señor Jesús y le dicen, Señor, mira, pues todo estaba bien, nomás que los demonios no se quisieron salir. Y el Señor les dice, esto no sale más que con qué. Y entonces ahí es donde usted dice, pues sí, 20 horas voy a orar. Pero Dios no nos está llevando a la regla de la acción, sino nos está llevando que la oración es acercarse a ¿dónde? A Dios. Y acercándonos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Quitarnos las chanclas que nos estorban. Y cuando entramos con Dios, ya nos ¿qué? Nos limpiamos. Eso es lo que Dios está diciendo, hermano. No más que usted dice, pues es que eso era ayunar y orar. Ayunar y orar. No, hermano. Porque Dios ya Él hizo lo que tenía que hacer. Pero el que está mal soy yo.
El que no está en santidad soy yo. El que no ha sido purificado soy yo. Por eso Él sabe que si usted viene en oración a Él, y si usted trae un corazón genuino, la oración ante Él, sabe usted que se tiene que presentar a Dios y dice, no, pues no, mejor no oro. Que se queden los demonios ahí. Porque usted, cuando intente abrir la puerta del lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios con una oración, usted primero tiene que decir, Padre, perdóname por todo el pecado que he cometido. ¿Se dan cuenta que hacemos las cosas mal? Porque nosotros solamente oramos, porque el Señor nos escucha, porque el Señor oye, sí. Pero el lugar sigue siendo santo. La presencia de Dios requiere santidad. El lugar no ha sufrido ninguna variación. Santo, santo, santo. Dice que la creación reconoce la santidad de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que entrar sin ningún filtro? No, hermano. Hoy la iglesia cristiana en el mundo está llena de gente, y estoy hablando de la iglesia en todo el mundo, y puede ser que sea aquí en nuestro caso también, pero hay gente que ama la iglesia, pero no ama a Dios. Ama las actividades y están en todas las actividades, pero están lejos de Dios. Y no se trata de que eso nos sirva, lo necesitamos también, pero todo comienza cuando nuestro amor a Dios comienza presentándonos delante de Dios y diciendo, he pecado, necesito santidad, necesito santidad. Y quiero terminar porque hoy tenemos Santa Cena, y en la Santa Cena aprovechamos precisamente 1 de Samuel. Versículo 2, capítulo 15. Este es un pasaje muy conocido, pero va a encontrar usted a alguien que no se quitó las chanclas. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, 1 de Samuel 15, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y qué. Miren, nunca habíamos encontrado en la narrativa de la Biblia un Dios tan molesto con un pueblo que hirió a su pueblo, con un pueblo que avergonzó a su pueblo, con un pueblo que lastimó a su pueblo. Y Dios en su justicia dice, yo te voy a vengar, mía es la venganza, dice quién, dice Jehová. Yo te digo ahora, ve, hiérelos, pero mata a todos, mujeres, hombres, niños, bebés de pecho, animales, todo. Quiero que limpies, destruyas a Amalec. Ese es el mandato de Dios. Ay, hermano, usted está esperando que le digan así para su vecino, su compañero. Ay, ¿cómo el Señor no se le ocurre decirme eso a mí? Yo con gusto iría. Pero no, Dios conoce el corazón. Y Saúl, versículo 9, y Saúl y el pueblo obedecieron a Dios. No, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron, mas todo lo que era vil y despreciable, mírenlos, qué ingenuos. Pensaron que Dios nos iba a dar cuenta, y al cabo Dios no va a ver. Puerquito, a chiquito, lo quiero para los 15 años de mi hija, ahí está. Ay, pero ¿por qué no agarraste una res? De veras, ¿verdad? Sí, mira, ya está una res y está bonita, mira, hasta leche te puede dar la vaca. Ah, échamela para acá. Y ahí está el pueblo negociando. Y todo,
Ay, pobrecita res, mira, está cojita, mátala. Pero da buena leche, pero está cojita, está fea, mátala. Miren que empezaron a separar lo bueno ante sus ojos. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, todo debe de morir. Vas a borrar a los de Amalek. Versículo 18. El profeta Samuel lleva a Saúl a la presencia de Dios. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye ¿a quiénes? A los pecadores de Amalek y hazle. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué? Samuel le reclama que no obedeció. Ingenuamente Saúl le dice, antes yo he obedecido a Dios, nomás me traje un par de chanclas. ¿Y cuáles eran las chanclas de Saúl? Agag. Agag eran las chanclas de Saúl. Y todo lo que el pueblo le perdonó, esas eran las chanclas que no se quitaron. Pero según él, ¿qué? Esto es muy común, lo quiero decir con mucha pulcritud, pero me hizo acordar, ¿verdad? Cuando de repente uno va al médico y que le digan a uno, quítese toda la ropa. Deja uno los calcetines, el calzoncito. Y dice el médico, ¿qué no le dije que se quitara toda la ropa? En los calcetines. Y entonces se queda el calzoncito. Ahí me le bajo un poquito por si una inyección. Quítese todo. Nos da trabajo, ¿sí o no? Dios le dijo al pueblo, quítenme de mi vista a los de Amalek, bórrenlos. Y Saúl se guardó unas chanclitas, le perdonó la vida al rey. Y el pueblo unas ovejitas, unos camellitos, y traían sus chanclas. Y dice la palabra de Dios, versículo 22, lea conmigo, con esto vamos a terminar, salud. Lea conmigo, la pregunta que Samuel dice es, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Ciertamente el obedecer y el prestar atención, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿la qué? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también ¿qué? Te ha desechado para que no seas rey. Ay, el rey brinca. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento, porque temí al pueblo y consentí. Perdona ahora pues mi pecado y vuelve conmigo. ¿Para qué? Quería adorar a Dios, pero no había en él arrepentimiento. Quería conservar el reino. Vean lo que dice. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que ¿qué? Versículo 30, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo. ¿Para qué? Por eso les dije que hay algunas cosas que tenemos que hacer. Saúl perdió el reino porque su ambición era tener gloria delante del pueblo, quedar bien con el pueblo, y que Samuel lo ayudara a presentarse delante de Dios. Saúl no se atrevía a ir solo a adorar a Dios, porque tenía que humillarse y decirle, Señor, si tú quieres que yo pierda el reino, lo pierdo, pero no me quites tu presencia. Señor, si tú quieres que yo pierda, aunque soy inocente, aunque estoy perdiendo mi trabajo, aunque estoy perdiendo mi dinero,
aunque estoy perdiendo mi familia, pero si eso es lo que tú quieres, lo pierdo. Pero no quiero perder tu presencia. Pero hoy la iglesia cristiana muchas veces prefiere perder la presencia de Dios, pero no perder sus chanclas, sus adornos, las cosas que usted ha construido con el sudor de su frente y que tanto trabajo le han costado. Y el Señor dice: cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y renunciar significa decirle al Señor: Señor, he pecado y te entrego toda mi maldad para poder entrar delante de tu presencia. Yo le invito a que se ponga de pie. Porque vamos a tomar la cena del Señor. Porque hemos comprendido que adorar a Dios no es garantía de que estemos en comunión con Dios. Cantar las alabanzas y hacer lo que hacen los cristianos no nos garantiza que Dios nos conozca. Pero venir ante su presencia, rendir el corazón, entregarle todo lo que me estorba, todo lo que Dios me está pidiendo que yo le entregue, y decirle: Señor, te lo entrego. Eso me lleva delante de Dios, y Dios conoce mi corazón y dice: este es hijo mío.